Dios les bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Dios les bendiga mucho. Estamos comenzando este programa y vamos a estar hablando y continuando con la serie El fruto del Espíritu Santo. Vamos a estar comentando otros 6 frutos del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que recordar que lo importante de estos estudios es aplicar la enseñanza de la palabra de Dios a tu vida práctica, de manera que al considerar los 6 siguientes aspectos del fruto del Espíritu Santo, puedes orar que el Espíritu Santo te revele si tu carácter cristiano está fallando en uno de algunos de estos aspectos y pedirle al Señor Jesucristo que te ayude a que este fruto del Espíritu se dé en tu vida a plenitud. Por medio de la renovación de tu alma a la imagen de Jesús. Solamente el Espíritu Santo puede transformarte más y más a la imagen de Jesús. Por eso, si no tenés el Espíritu Santo, es imposible, porque es un milagro que lo que hace el Espíritu Santo, que te va renovando más y más el carácter, haciéndose más semejante al de Cristo. Entonces, si uno no tiene el Espíritu Santo, tiene que recibir a Cristo en el corazón, recibir al Espíritu Santo, arrepintiéndose primero de sus pecados y creyendo que Cristo en la cruz pagó tu deuda, y entonces recibir el regalo de Dios, que es la salvación, y Dios te sella con su Espíritu Santo hasta el día de la redención. El Espíritu Santo entra en tu vida y comenzás a cambiar sorpresivamente. Carácter que, digamos, malo que tenías empieza a mejorar y vos te das cuenta que no te enojas tanto, que no insultas tanto, que no decís, esto es algo que yo no lo hago por mí, por mi propio esfuerzo. Se va dando solo, y eso es algo que es la obra del Espíritu Santo, que se va manifestando los frutos del mismo Espíritu. Entonces, el crecimiento hacia la madurez es un principio de la vida en cualquiera de sus formas. Y hemos visto en los otros estudios el amor, el gozo y la paz. Ahora vamos a continuar con la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y templanza o dominio propio. Entonces vamos a comenzar con paciencia. Yo quiero tener paciencia ahora, dice alguien, ¿no? No. Este aspecto del fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro trato con los demás. Y no es aguantar, entre comillas, estoicamente apretando los dientes así, ni es indiferencia o apatía, o la reacción natural de un temperamento flemático, que no le interesa nada lo que le digan de él o algo así. Y tampoco es hacer las cosas con lentitud o parsimonia, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. No, eso no es la paciencia. La paciencia, como una parte del fruto del Espíritu Santo, es la inmutabilidad ante la provocación. Es el soportar los maltratos sin resentimiento. Es soportar los maltratos sin resentimiento, ira, ni deseo de revancha. Es la aceptación de las pruebas y sinsabores de la vida sin enojo ni amargura. Es estar seguros del amor de Dios, del camino que transitamos y de la meta hacia la cual transitamos por la vida, que los incidentes no nos pueden apartar de esa serena certeza. Uno sabe que su destino final es el cielo, y que uno ha sido apartado para Dios. Uno ha sido declarado por Dios luz del mundo, y uno tiene que brillar con sus buenas obras, y dice la palabra de Dios, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, es el soportar los maltratos sin resentimiento, es estar tan seguros del amor de Dios, del camino que transitamos y de la meta hacia la cual transitamos,
por la vida que los incidentes no nos pueden apartar de esa serena certeza. En Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8 dice de esta manera, y vamos a ver por qué espera con paciencia los labradores. Vamos a estar viendo esto. Y dice, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El Señor Jesús está ahí por venir. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Eso nos tiene que llevar a una paciencia santa, a poder comprender a los demás que no tienen a Jesús y no tienen el Espíritu Santo y por lo cual no son transformados a la imagen de Jesús. Entonces uno, al ver desde ese punto de vista las cosas, uno va entendiendo y va comprendiendo y va amando a aquellas personas que te pueden provocar o hacer enojar o cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué debemos tener paciencia los que tenemos fe en Jesús? Porque Jesús también viene pronto. Y entonces ya tenemos esa certeza de que vamos a estar con Él por toda la eternidad y el tiempo se está acercando. ¿Te das cuenta que una de las bases de nuestra paciencia es la esperanza? Job, aquel que sufrió tanto, aquel hombre de Dios que sufrió tanto, exclamó, yo sé que mi Redentor vive. Y eso le permitió tener tanta paciencia entre las pruebas. Yo sé que Dios está vivo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él me está cuidando, yo sé que Él está permitiendo todo, yo sé que lo que me está pasando está bajo su control, yo sé que Él está acá, pero no sé por qué me está pasando todas estas cosas, pero tenía paciencia porque sabía que Dios tenía el control de su vida. Entonces Dios tiene paciencia con nosotros porque conoce nuestras debilidades, pero al mismo tiempo conoce sus propios planes para con nosotros y lo que hará al final de los tiempos cuando culmine el proceso de nuestra redención. Nos va santificando y nos ha redimido, nos ha vuelto a comprar de la esclavitud del pecado y del diablo y va a consumar nuestra redención cuando Él venga. Él tiene planes eternos para nuestro supremo bien y permite que pasen cosas en nuestra vida para ir puliéndonos, para ir santificándonos y para poder ser más y más como Él. Entonces debemos tener esa misma paciencia para con nuestros hermanos en Cristo, porque el Señor está tratando personalmente con cada uno de sus hijos y tenemos la esperanza de que Él nos terminará de perfeccionar a todos. Todos tenemos defectos. Nadie hay perfecto, pero vamos en camino a la perfección y tenemos ya algo sobrenatural en nosotros que es la misma presencia del Espíritu Santo, que el que no lo tiene, no tiene ese toque sobrenatural, que de repente la ira se transforma en amor, el odio también es cubierto por el amor de Jesús. Entonces tenemos algo sobrenatural que es la presencia misma del Espíritu Santo y de Jesús. Si usted quiere tener esa presencia misma del Espíritu Santo y de Jesús, entregue su vida a Jesús, pídale que Él entre en su vida y va a ver cómo va a cambiar, pero usted decida arrepentirse de todos sus pecados, aún de aquellos que no se acuerda, y póngase en la mano de Dios que Él le va a llevar y lo va a tomar de la mano y nunca más lo va a soltar. Es algo tremendo. Entonces, amor más esperanza igual paciencia. ¿En qué debemos tener paciencia según los textos siguientes? Vamos a ver Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos con paciencia unos a los otros en amor. Tener humildad y mansedumbre. Y entonces poder soportar amando a aquellos que a veces
nos hacen irritar un poquito, ¿no? Entonces, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. Está hablando el apóstol Pablo, le está escribiendo a los tesalonicenses y lo está ponderando, le está diciendo que ellos están teniendo paciencia y fe a pesar de que están sufriendo persecuciones y tribulaciones. Segundo Timoteo 4:2 le dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y enseñanza. O sea, uno debe estar predicando y tener paciencia, que Dios va a dar el fruto a su tiempo. A veces parece que uno habla y la gente no entiende, y tal vez no entienda mucho, pero tarde o temprano esa semilla va a germinar y va a dar su fruto. Entonces le insta, y eso es algo que para todos los cristianos debemos predicar la palabra de Dios e instar a la gente a seguir a Dios, para que puedan sumarse al ejército de paz, de amor, de bondad, que está formando nuestro Dios antes de su venida para llevarnos a todos al cielo. Y tenemos que rescatar a las personas que están camino al infierno eterno. Entonces, Hebreos 6:12 dice: a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia. Uno tiene fe y tiene que tener paciencia. Así Noé estuvo 120 años esperando que se cumpla el diluvio, y al final vino el diluvio. Y Abraham esperó para tener su hijo, y otras personas también, y esperaron y tuvieron fe y confiaron en que Dios iba a obrar, y con paciencia después heredaron esas promesas. Vamos a ir a un corte y volvemos.